Hay información importante hasta ahora en pleno desarrollo en la Fiscalía General de la República. Está el fiscal Tarek William Saad. Fiscal, adelante, le escuchamos. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Ministerio Público y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Hoy saludamos el inicio a clases de todos nuestros niños, niñas, jóvenes, expresando ello obviamente siempre el clima de convivencia, de sana paz y de vida obviamente cotidiana, hermosa, que tanto se merece nuestro pueblo, a pesar de que siempre factores externos, yo diría, lleno muchas veces de envidia, de odio, hacia todo este clima hermoso que vive Venezuela, que ha sido ejemplo, a pesar de tanto asedio en el hemisferio occidental, hemos logrado, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con la unidad que yo he calificado histórica, unidad institucional, cívica, militar, policial de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestro Estado, salir adelante. Ello a pesar de acciones, particularmente ahora direccionadas por los Estados Unidos de América y teniendo como base a un endeble, a un bufonesco pseudo gobierno como el de Milei, que ha buscado en la región socavar ese clima de convivencia al cual hice referencia y ese clima de paz que vive en nuestro país. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hacer unos anuncios importantes relacionados con las investigaciones en curso que hemos hecho autoridades del gobierno argentino que han pretendido usurpar funciones del Estado venezolano, abusar de ese poder que temporalmente les dio la propia división que los Estados Unidos, los imperios de todas las horas, hacen en los movimientos sociales, en los movimientos de izquierda en los países, particularmente de América Latina y del mundo, para que sujetos del inframundo como Milei logren asaltar, y yo diría temporalmente, el poder. Vamos a ampliar de esta manera las órdenes de aprehensión y la judicialización en el caso que nos ocupa en Venezuela, de quienes participaron de manera descarada en el robo del avión de Emtrasur y obviamente de quienes abusando de ese poder temporal que les dio en Argentina los electores que fueron previamente atomizados y divididos para que obtuviese el poder sujetos como Milei, usurpando funciones de la justicia venezolana, han ido en contra de las autoridades del Estado. Por lo tanto, brevemente hay que recordar la retención del avión que se inicia el 6 de junio del año 2022, cuando el avión se le negó el suministro de combustible en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. El secuestro se concreta a partir del 8 de junio de ese año, después que se le negó en el aire el permiso para viajar a Uruguay, país que terminó también siendo cómplice del robo. Es para que vean cómo todo fue dándose de manera secuencial. Lo ocurrido con este avión propiedad de la empresa venezolana Emtrasur fue resultado de un plan fraguado por más de 20 meses que se materializó el 12 de febrero del año 2024, cuando partió de Buenos Aires con destino hacia Estados Unidos, donde fue absolutamente desmantelado. Quiero destacar que hemos confirmado y hemos continuado las investigaciones de este crimen, que además contó con el papel determinante de varias personas, entre otras, el diputado argentino Gerardo Milman, perteneciente al macrismo más rancio, quien conspiró con la delegación de asociaciones israelitas argentinas. Qué terrible, ¿no? De eso vamos a hablar también
lo que está ocurriendo de manera bestial ahorita por los ataques criminales, por los crímenes de guerra que está cometiendo Israel en el Líbano en este preciso momento, y simultáneamente en Rafah y en Gaza, y al mismo tiempo en Yemen, jamás visto. O sea, Israel ahorita está atacando simultáneamente 3 naciones: Palestina, el Líbano, Yemen y también a Siria, yo diría. Hicieron todo esto que estoy mencionando con el diputado argentino Gerardo Milman, perteneciente a la delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, para construir el relato que se utilizó para luego retener y robar el avión en los términos que aquí lo he dicho. Este pseudodiputado comenzó diciendo, creando el falso relato de unos comportamientos, entre comillas, todo esto, presuntamente anómalos del vuelo de Entrasur, y señaló que podrían ser parte de una operación de inteligencia venezolana y la inteligencia iraní en territorio argentino. La misma burda y yo diría ya manida, repetitiva frase de teorías de conspiración para dañar, en este caso, al Estado venezolano, inventando subterfugios como este. La verdad era que el avión solamente llevaba una carga de repuesto del automóvil de México a Argentina. Imagínense, carga de repuesto de automóvil de México a Argentina, y crearon toda esta mentira. Esta acción representó, más allá de un daño patrimonial a nuestro país, una muestra de las acciones criminales que el gobierno de Estados Unidos y sus adláteres en todo el mundo ejecutan en detrimento del derecho internacional y la soberanía, en este caso de Argentina y Venezuela. Además del diputado Milman, hay otros actores en este caso, voy a mencionarlos, que se agregan a los anteriormente señalados en ruedas de prensa nuestras anteriores, ¿no? Como son los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, quienes ordenaron la prohibición de la salida de ese país de los miembros de la tripulación y los secuestraron, los privaron ilegalmente de la libertad. Y el juez Federico Villena, quien a petición de la fiscal Cecilia Incardona acordó la ilegal incautación del avión venezolano. Ahora, nosotros tenemos una base legal para anunciar estas órdenes de aprehensión. Ya informamos en declaraciones previas que el Ministerio Público venezolano está desarrollando esta investigación en base a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que establece la posibilidad de que el Estado parte, en este caso Venezuela, puede aplicar en su jurisdicción, o sea, nosotros podemos aplicar nuestra jurisdicción en base a esta convención, cuando un delito sea cometido a bordo de una aeronave debidamente registrada, así como también cuando es cometido contra nacionales venezolanos. Ya he dicho y he explicado el secuestro que tuvieron lamentablemente nuestros connacionales. En este sentido, y este es el anuncio de esta primera parte de la rueda de prensa, los fiscales asignados en este caso han solicitado nuevas órdenes de aprehensión contra Gerardo Milman, Federico Villena, juez federal, criminal y correccional de Lomas de Zamora; Cecilia Patricia Incardona, fiscal federal número 2; Carlos Vallefín, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; y Roberto Lemos Arias, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, adicionalmente, a quien se le está tramitando órdenes de aprehensión. Igualmente a Ricardo López, Yamil Santoro, María Eugenia Talérico, ex vicepresidente de la Unidad de Información del gobierno de Macri. El macrismo estuvo hasta los tuétanos metidos en todo esto. Leonardo Camiser, abogado patrocinador; Diego Iglesias, fiscal jefe de la Fiscalía, de la fiscal Cecilia Incardona; y Franco Rinaldi, uno de los peores sujetos que apoyó esta denuncia. Ahora bien, ¿qué vamos en este caso
a basar la solicitud de órdenes de aprehensión sobre este tema. Robo agravado, unos ladrones vulgares, revestidos de una falsa entidad y autoridad para cometer estos crímenes. Legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. Estas solicitudes de orden de aprehensión y alerta roja internacional son el resultado de la actividad investigativa de este Ministerio Público y se suman a las solicitudes previamente anunciadas en días pasados oportunamente contra Javier Milei, presidente de la República Argentina, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Queremos mostrar un video actualizado de este brutal y repudiable caso. Adelante. Organizaciones no gubernamentales internacionales y el gobierno argentino denunciaron ante la justicia de esa nación a Venezuela por presunta violación de derechos humanos en el país. La Corte Federal de Buenos Aires emitió una orden de aprehensión contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, bajo el argumento del principio de la jurisdicción universal. El Estado venezolano ha rechazado esta acción judicial por sustentarse en argumentos falsos y manipulados. Es violatoria de los tratados internacionales, como bien ha resaltado la Cancillería Nacional, relativos a la jurisdicción de los estados, así como al de las inmunidades y privilegios que protegen a los altos funcionarios. Vale destacar que la decisión de la justicia argentina se produjo horas después que el Ministerio Público venezolano solicitara una orden de aprehensión contra el mandatario de Argentina, Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, por el robo y desmantelamiento del avión Entrasur y que estaba destinado a operaciones humanitarias, lo cual constituye una agresión en contra de nuestro país. Dicha orden fue aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y en consecuencia el Ministerio Público venezolano requirió alerta roja en Interpol. Está claro que esa acción judicial de Argentina es una retaliación en contra de la soberana decisión de Venezuela de actuar ante el despojo de su aeronave. Sobre la base de la normativa internacional, la referida decisión de la Corte Federal de Buenos Aires es una evidente injerencia en asuntos internos que no son de su competencia. El Ministerio Público ratifica su compromiso en defensa de la soberanía, patrimonio e identidad nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Como podemos observar en este video a dos partes, que nos da la oportunidad de entrar de preámbulo en el segundo caso, es cómo la justicia argentina, el Estado argentino, asumido por un neonazi como Milei, un sionista, que aparte de robarnos el avión y entregarlo a los Estados Unidos bajo el subterfugio que previamente aquí hemos descrito, vean que ellos, aparte de eso, han
usurpado las funciones de la justicia venezolana para inmiscuirse en asuntos internos nuestros y pretender de forma totalmente, yo diría, hipócrita, de manera aviesa, indigna. Imagínense, el gobierno de Milei que quiere borrar lo que implica la memoria de todos los ataques, de todos los crímenes que cometió Videla durante su brutal dictadura, donde, para que tengan un cálculo de lo que voy a decir, en los años 80, con la mitad de la población que pudiera tener Argentina hoy, esa dictadura desapareció a 30.000 personas, la dictadura de Videla. Ahora el gobierno de Milei quiere borrar la memoria que el pueblo, los movimientos sociales de izquierda argentinos levantaron para siempre tener claro esa acción totalmente inolvidable para muchos de nosotros, para muchas generaciones del mundo, de cómo se actuó de manera masiva violando los derechos humanos del pueblo y la juventud argentina, que fue aniquilada. Un gobierno que hace eso en su país y que rescata la represión de esa dictadura de Videla para arrasar y exterminar con los ancianos y los jubilados en Argentina, pretende, eso es algo jamás visto, erigirse en justicia venezolana, en adalid de los derechos humanos en el mundo para supuestamente dictar órdenes de aprehensión contra autoridades venezolanas sobre materias que este Ministerio Público ha venido resolviendo en los términos que ya hemos totalmente informado y fundamentado. Yo quiero ver si la justicia argentina en los últimos años ha logrado lo que ha hecho este Ministerio Público, por ejemplo, de lograr condenas, sentencias definitivamente firmes a más de 600 agentes del Estado venezolano que lamentablemente en su momento cometieron violaciones a los derechos humanos. Eso solamente durante el transcurso de nuestra gestión lo hemos logrado. Yo quiero comparar en el caso de la justicia argentina si ha logrado sentencias definitivamente firmes como esta que yo he mencionado. Por lo tanto, el segundo caso del cual quiero tratar y que vimos de preámbulo en la segunda parte del primer video, se refiere a la decisión de este 23 de septiembre tomada por la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional, totalmente es una Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, que ordenó al Juzgado Federal número 2 que solicitara. Es una burla a la justicia, una cosa absurda, que olvida lo que implica el derecho internacional y la inmunidad que tiene autoridades, en este caso venezolana, legítimamente constituida, cosa que no le corresponde a la justicia argentina. Ellos no son los jueces del mundo. Así como Estados Unidos ha querido convertirse en la policía del mundo, ahora el gobierno facho de Milei quiere ser la justicia del mundo en materia de derechos humanos, por Dios. Entonces ellos, de manera burlesca, han, ese día que mencioné, ordenado detención y captura internacional contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, entre otras autoridades, ¿no? Algo totalmente irrealizable, pero que forma parte del entramado de propaganda contra nuestro país. En este caso, que desde el principio tuvo una connotación política, había sido incluso, vean este detalle, archivado por el juez Sebastián Ramos. No le dio curso porque lo vio totalmente absurdo, sin sentido. Pero instancia del gobierno de Javier Milei y del macrismo allí instalado, lo reabre. Tan es así que la sala que tomó la decisión, es conocida en Argentina como la Sala M. ¿Por qué? Porque es una sala totalmente macrista que le pertenece, es como una pertenencia privada yo diría, inolvidablemente por su feo, por su total
entrega de las riquezas naturales de Argentina hacia el imperialismo estadounidense del gobierno de Macri. No lo olvidan en Argentina y no lo olvidamos en América, su política de odio hacia nuestro país que ha seguido obviamente Milei. Es llamada así la Sala M en referencia a que la controla absolutamente Mauricio Macri, lo que deja en claro el carácter politizado absolutamente de esta trama camuflajeada. Le dan ese barniz ahora, imagínense, un tema tan sagrado como el tema de los derechos humanos, cómo han buscado banalizarlo, instrumentalizarlo cuando les conviene. Y voy a mostrar cosas realmente importantes que la opinión pública venezolana e internacional tiene que conocer. Vinculadas, si vamos a hablar del tema de los derechos humanos, lo que está haciendo, por ejemplo, Israel en Gaza y en el Líbano, pero lo que también ha hecho Macri y el propio Milei dentro de Argentina, lo que hizo Uribe y Duque en Colombia con los falsos positivos, desapareciendo miles de colombianos, enterrándolos en fosas comunes, utilizando casas de piques para descuartizarlos con motosierras, utilizando y tercerizando a los paramilitares para ello. Y no hubo nada de esta supuesta jurisdicción universal de Argentina para abrir ningún tipo de investigaciones sobre esto que estoy aquí mencionando. Por lo tanto, yo quisiera hacer una pregunta acá. ¿Se imaginan que el Ministerio del Interior de Venezuela se presentara durante una audiencia en un tribunal para presionar a un juez? ¿Qué diría de esto el mundo entero? Pues yo quiero recordar que Patricia Bullrich, ministra de Relaciones Interiores del gobierno nazi de Milei, se presentó, o sea, un representante del Poder Ejecutivo, vean la independencia de poderes, entre comillas, falsamente dicha en esta democracia totalmente inhóspita y que tienen que ser denunciadas, ¿no? Una ministra de Relaciones Interiores, en este caso Patricia Bullrich, se presenta en una audiencia presionando a los fiscales y a los jueces para que tomen la decisión que a ella le da la gana por órdenes obviamente de Macri y de Milei. Así fue que ocurrió. Patricia Bullrich también participó de esta acción orquestada contra Venezuela. Junto con ella, el fiscal ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, José Agüero Iturbe, y el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, Carlos Stornelli, una persona absolutamente desprestigiada en Argentina, conocida por todos sus antecedentes de corrupción, de malversación, de manejo de expedientes, de tráfico de influencias. Bueno, se presentaron juntos de la mano. Eso no tiene antecedentes en la época reciente y antigua en el hemisferio occidental, de cómo el Ejecutivo en una audiencia obliga, le da y le dicta órdenes al Poder Judicial y a la Fiscalía de ese país para que tome una decisión. También, obviamente, de todo esto participó el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, será por la defensa de la dictadura, una organización civil liderada por dirigentes políticos del PRO, el partido de Mauricio Macri. Nuevamente aparece acá este enemigo de Venezuela, quien ha sido cómplice y secuaz del gobierno de Milei. Quiero igualmente recordar que el presidente de este foro argentino para la llamada defensa de la democracia es Waldo Wolf, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de Jorge Macri, primo hermano de Mauricio Macri. La decisión tomada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y la secretaria Ana Cristina Juans ataca y viola los principios internacionales de soberanía, democracia y autodeterminación, pero quieren obviamente utilizarlos como una instrumentalización, tomando el tema de los derechos humanos contra nuestro país. Estos jueces son conocidos por armar causas falsas contra
la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus funcionarios durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que en mala hora azotó a Argentina entre los años 2015 y 2019. Otro protagonista de este caso, aparte de los que mencionamos en una anterior rueda de prensa, es el fiscal Carlos Stronelli, quien ejerce como fiscal desde el menemismo, imagínense, del año 1993. Es decir, que tiene más de 30 años en ese cargo de fiscal federal. Stronelli fue imputado por extorsión y asociación ilícita en la llamada causa de los cuadernos, una de las tantas causas que le han inventado a Cristina Fernández. Este fiscal exigía coimas millonarias a empresarios para no imputarlos. Vean todos los antecedentes del cual hice mención anteriormente que tiene este sujeto. Stronelli también fue acusado de espionaje ilegal sobre el abogado defensor José Manuel Ubeira. Después un juzgado amigo de él lo sobreseyó. Así funciona el llamado partido judicial en Argentina y yo quiero desenmascararlo, porque estos son los sujetos que han pretendido usurpar funciones de la justicia venezolana, abusando de su poder para, repito, instrumentalizar toda esta propaganda contra nuestra nación. La decisión que estos sujetos tomaron contra el jefe de Estado venezolano, además de dejar claro la inexistencia de la separación de poderes en Argentina, es parte del alineamiento internacional de gobiernos derechistas que tratan de reeditar el tristemente célebre Grupo de Lima. Ahora, yo quiero denunciar entonces la hipocresía, el doble rasero de esa presunta ahora jurisdicción universal y esta justicia que quiere globalizar supuestamente su mano hacia otros países que no le son afectos a los Estados Unidos en el continente, utilizando la coartada, entre comillas, de una pseudo llamada jurisdicción universal. Sin embargo, como dije, cierran los ojos ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por Benjamín Netanyahu en Gaza, Rafah, Palestina, en el Líbano y en Yemen. Es necesario para señalarlos como hipócritas, porque no hacen lo mismo entonces contra Netanyahu en Israel. ¿Saben por qué? Porque Milei es un agente del sionismo internacional en América Latina. Ellos pretenden en América Latina tomar esa base, ese gobierno neonazi y sionista en Argentina para promover en América Latina lo que Israel está haciendo en el Medio Oriente. No olvidemos entonces lo que está pasando en este momento en tiempo real en el Líbano, una tierra sagrada nombrada muchas veces y citada en la Biblia, el cedro libanés, donde nacieron poetas universales como Jalil Gibran. Veamos este video que revela en tiempo real lo que está pasando en este momento en el Líbano, culpa de lo que el sionismo israelí está realizando contra la inocente población del Líbano. Adelante.
المائية لايف. Más de 180 personas murieron y más de 700 resultaron heridas el lunes en Líbano debido a una andanada de bombardeos israelíes en el sur del país. Según el Ministerio de Salud de Líbano, entre las víctimas hay niños, mujeres y socorristas. El gobierno denunció un plan de destrucción por parte de Israel contra su país y llamó a la ONU y a los países influyentes a disuadir al gobierno israelí. Israel consolida un segundo frente de guerra en Líbano y aumenta el temor a una guerra total. Bombardeos contra diferentes áreas del norte y sur de Líbano y del oriental valle de la Bekaa, bastiones de Hezbollah. Esto es apenas en unos breves minutos lo que en este preciso instante está ocurriendo en el Líbano, donde se está dando de manera sucesiva asesinatos seriales. Se calculan en apenas unos días 1.600 asesinados en el Líbano, en apenas unos días. Y algo terrible, 1 millón de desplazados. Gente huyendo hacia países fronterizos como Siria, abandonando sus hogares, sus comercios, sus familias, con el temor de ser exterminados por Israel, como está ocurriendo también en Gaza y en Rafah y en Yemen. La justicia argentina, lo que hicieron esto, tomando la jurisdicción universal, ya tienen el expediente sobre esta matanza que está haciendo Israel en Líbano y en Gaza. Obviamente que no. Pero que yo quiero que entendamos, esto que está pasando en el Líbano está ocurriendo simultáneamente mientras Gaza y Rafah sigue siendo arrasada. Voy a decir algo que los va a asombrar, pero de verdad a mí no me asombra, ¿no? Porque he conocido de cerca la brutal acción criminal, la esencia realmente. Ya yo creo que están superando a Hitler, un genocida que se conoció en el siglo pasado. Estos hijos de Hitler que han asumido el poder en Israel han creado, y vean los videos, cruceros, para que niños, jóvenes y familias vean en tiempo real cómo bombardean desde Israel a Gaza y matan personas. Es decir, como si fuese fuegos artificiales, los bombardeos, arrasando y matando gente, pues ellos presentan frente a Gaza en una especie de barco, en un crucero, para que se presencie esta masacre y esta matanza. Para no olvidar, veamos este video, que la justicia argentina cierra los ojos para ello de lo que está haciendo en este momento Israel también en Gaza y en Rafah. Pero haremos lo que sea necesario para proteger a nuestro país. Y eso significa que vamos a derrotar a Hamás también en Rafah. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. United States stands with Israel.
Gaza is becoming a graveyard for children. My hope is by next Monday we'll have a ceasefire. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ثورة ثورة. ثور يا ابو ثور. ميت الله يرحمه. لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل. Ya la justicia argentina utilizó la jurisdicción universal para dictar órdenes de aprehensión contra Netanyahu, su ministro de la Defensa y todos los esbirros, asesinos y criminales que pagarán algún día todo este daño que le están haciendo a los pueblos inocentes del Medio Oriente, particularmente, repito, de Palestina, del Líbano, de Siria, de Yemen, que son víctimas de toda esta acción jamás vista en tiempo presente y que allí no existe la jurisdicción universal. Allí sí la niegan, ¿no? Pero, ¿qué podemos esperar si el propio Milei y Macri son negacionistas de la represión de la última dictadura argentina que, aparte de lo que mencioné de las 30.000 desaparecidos y fusilados, creó 814 centros de detención, tortura y desaparición forzada, 510 niños secuestrados y robados a mujeres detenidas desaparecidas, agarraban a mujeres embarazadas, las hacían dar a luz en lugares de reclusión y le robaban a los hijos. Un gran poeta admirado por mí siempre, Juan Gelman, argentino, notable
poeta comprometido, fue víctima directa de una acción de este tipo. Conocí a Eve de Monafini de manera personal. Me honro de haber sido una persona cercana a ella y a su lucha, las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas levantaron las banderas hasta ahora y las siguen levantando sobre todas estas acciones. Pero ahora el gobierno de Milei es negacionista de que eso ocurrió. Y pretendes tú, señor, erigirte en defensor de los derechos humanos en Venezuela. Es algo inaceptable. Yo agregaría lo que Estados Unidos y Gran Bretaña hizo en Irak. ¿Ustedes saben cuánto costó en víctimas esa invasión a Irak? 650.000 personas. ¿La justicia argentina utilizó la jurisdicción universal para ello? Jamás. Pero no olvidemos, Uribe en Colombia, ahora Uribe es defensor de los derechos humanos, y Duque. Cerca de 4.000 ejecutados bajo el formato de falsos positivos durante su gobierno. Ocurrieron 403 masacres y se cuentan más de 32.000 desaparecidos. Yo pregunto, ¿la jurisdicción universal argentina abrió un expediente sobre esto? Obviamente que no. Es una doble moral asquerosa. Y por ello nosotros tenemos que actuar, tenemos que dar un ejemplo contra estos esbirros que se disfrazan de presuntos defensores de derechos humanos en Argentina, y también contra ellos, contra los que abusando de ese poder que tienen temporal, usurpando funciones del Estado venezolano y de nuestra justicia, han actuado contra las autoridades venezolanas. Informo que hemos designado un fiscal especializado en la materia para que, una vez constatados los hechos aquí narrados respecto de las acciones de la justicia del gobierno argentino contra el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y varios representantes de las autoridades nacionales, hemos solicitado órdenes de aprehensión y alerta roja contra las siguientes personas que han actuado, repito, usurpando funciones y abusando de su poder. El primero de ellos, Waldo Wolf, presidente del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y secretario de Asuntos Públicos de Buenos Aires. De verdad utilizan nombres totalmente indignos para mencionar. Debiera ser Foro para la Defensa del Sionismo Internacional y de las dictaduras argentinas que mataron y masacraron seres humanos. Así debiera llamarse el foro suyo, señor Waldo. José Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal. Carlos Stornelli, nuevamente aparece este Stornelli. Corrupto, señalado de todo lo peor en Argentina, y sigue allí, tiene décadas mancillando el honor de la justicia argentina, intocable, porque ya existe un Estado dentro del Estado, hay un partido judicial que hace todas estas marramucias. ¿Cuál separación de poderes, para dar ejemplo, pueden tener ellos cuando, repito, tienen de presidente a Milei, que es agente del sionismo internacional en América Latina? Mariano Llorens, presidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires. Leopoldo Bruglia, vicepresidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires. Pablo Bertuzzi, vocal de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires. Ana Cristina Juans, secretaria de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires. Nuevamente la tristemente célebre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina, que también estuvo presente en la audiencia presionando a jueces y fiscales para que tomaran esa absurda y totalmente, yo diría, aparte de indigna, que no podrá ser ejecutada, inejecutable, orden de aprehensión contra autoridades venezolanas. Nosotros respondemos de esta manera, y la investigación iniciada está vinculada a los delitos siguientes: usurpación de funciones, abuso de poder, conspiración, vilipendio contra alto funcionario público y asociación para delinquir.
yo quiero destacar cómo también se pliega a este tipo de acción sujetos que han traicionado a la izquierda y que Estados Unidos utiliza, como por ejemplo el llamado presidente de Chile, Boric, tristemente recordado, pasará a la historia y será lanzado al inframundo porque es un traidor de esa generación mártir valiente que asesinó y masacró Piñera. No has hecho nada, tú, Boric, para que la justicia de Chile reivindique todas las víctimas mortales, los 500 heridos que perdieron la vista en el gobierno de Piñera, que él masacró, y a cuya ola te montaste para ser presidente en Chile. Yo tengo que recordar siempre cómo los Estados Unidos, utilizando su servicio secreto, anteriormente a la CIA había uno que se llamaba los servicios estratégicos. Ellos utilizaban esos servicios estratégicos y obviamente a la CIA. Y tuvieron un intelectual, vean ustedes cómo hasta los intelectuales se prestan para ello, ¿no? Un intelectual francés, Hébert Marcuse, para crear toda esa pseudo-ideología y esa filosofía de una izquierda totalmente permitida, cobarde, y a la medida de los Estados Unidos de América para dividir los movimientos revolucionarios en el mundo. Y un ejemplo reciente, no es el único, es este de Boric, que se presta a estas acciones. Hasta crearon revistas culturales en los años 60 para dividir a la izquierda en el mundo y para presentarse como adalides. Pero vean esto, ¿no? Esa pseudoizquierda tiene un contenido de negar la lucha antiimperialista. Eso es muy cómodo entonces, ¿no? Entonces, en base a eso, crean estos factores para atacar a Venezuela. Cuando ustedes vean a alguien que se llame de izquierda y ataque a Venezuela, es un agente obviamente captado por la CIA y por otros grupos similares para hacernos daño. Así dividieron a la izquierda posfranquista en España, igualmente lo hicieron en Italia, y por ello yo reivindico, si vamos a hablar de gente notable, honorable, nombré a Juan Gelman. En Argentina nombremos a León Gieco, y así termino brevemente con este video, porque Dios no nos va a abandonar. Dios está con nosotros. León Gieco, solo le pido a Dios. Muchas gracias. Solo le pido a Dios que el dolor que la resaca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto me aborten en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le
De esta manera despedimos esta rueda de prensa encomendados a que Dios, el supremo guía de todas las horas, hará justicia también y evitará que todo esto que está en este momento asolando la tierra cese y sea reivindicado siempre la dignidad humana. Muchas gracias. Bien, y con estas palabras, nosotros desde el Ministerio Público retornamos a contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.